Nuestros últimos 2 sábados hemos tratado un movimiento muy común, muy actual de nuestra época, que está muy mezclado. Hablábamos del movimiento Palabra de Fe y también estuvimos hablando un poco de la teología de la prosperidad. Amén. Hoy vamos a hablar un poco del fuego extraño y el falso énfasis del movimiento carismático. Amén. Que también esto está ligado. Entonces hoy nosotros, cuando vamos a las escrituras, esa palabra fuego extraño surge de un episodio en la historia de Israel de los hijos de Aarón. 2 sacerdotes se acercaron al lugar santo a ofrecer el incienso, como era un oficio sacerdotal. Pero cuando ellos ofrecieron el incienso, dice que fue fuego extraño delante del Señor y cayó fuego del cielo y los consumió. Nosotros debemos saber que aunque somos cristianos, el Dios que servimos es un Dios santo, profundamente santo, y que cuando estamos delante de Él como su pueblo, como su iglesia, Él no solo está mirando qué clases de personas somos, si somos sus hijos verdaderamente o si no somos sus hijos, sino Él está observando qué estamos ofreciendo. El incienso en el Antiguo Testamento, el altar del incienso, nos hablaba de las oraciones, ¿sí? Siempre el altar, aún los salmistas usan ese lenguaje: nuestra alabanza y nuestra oración suba a tu presencia como el incienso de la mañana. Entonces, eso nos muestra que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, no podemos ofrecer cualquier cosa, no podemos ofrecer lo que nosotros queremos, porque el Dios que está mirándonos, observándonos, Él está pendiente que estamos presentando delante de su altar. Entonces, por eso ahí usamos la palabra del fuego extraño. Vamos a hablar de uno de los movimientos, es que es el movimiento sobresaliente de nuestra época. Cuando se habla de historia cristiana actual, siempre se relaciona el cristianismo con la Reforma, y después de la Reforma siempre últimamente se habla de un gran mover que ha habido en la historia de la iglesia, un mover que ha sido fuerte, un mover que ha tenido mucho impacto y que es el movimiento que ha crecido más en la historia del cristianismo actual, que es el movimiento carismático, un movimiento que surgió en el siglo XX, y vamos a estudiar un poco de este movimiento. Este movimiento se caracteriza por el énfasis que da en los dones del Espíritu. Este movimiento se caracteriza por el énfasis que le da a ciertos tipos de experiencia. Cuando usted pone el canal de televisión o usted pone en YouTube el video del pastor que comienza a hablar en lenguas y comienza a tener ciertas manifestaciones, son de este tipo carismático. Un hermano decía en una revista: cuando usted ve al hombre agitado como por espasmos, con las manos temblantes, la voz trémula y en murmullos entrecortados diciendo jejeje, Jesús, y comienza esa fraseología, generalmente estamos hablando de ese movimiento. No solo se enfatiza en el hablar en lenguas, sino ciertas experiencias. Usted puede ver a mujeres saltando, brincando, puede haber personas revolcándose en el piso, riéndose de una manera desorbitada, y todo eso se le atribuye a estas ciertas experiencias llamadas dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Si Dios juzgó a aquellos jóvenes sacerdotes que ofrecieron este fuego extraño, ¿qué podemos pensar nosotros de estos movimientos? ¿Será esta la manera bíblica de servir a Dios? ¿Puede ser el Espíritu Santo responsable de todas estas manifestaciones que se le atribuyen actualmente? ¿Será la versión moderna de hablar lenguas lo que la palabra mostraba en un comienzo? ¿O será una similitud o una comparación cristiana de ciertas prácticas paganas? Podemos pensar que un Dios que es santo, que es honroso, que es ordenado, que nos dice que sirvamos en orden y que nos habla que el Espíritu hay libertad pero hay orden, ¿puede ser participante de tanta confusión y desorden actualmente? ¿Realmente el Espíritu Santo hace que las personas caigan al ser tocadas por las manos de un hombre? ¿Realmente el Espíritu Santo hace que ciertas manifestaciones las cuales se propician y se estimulan a través del pueblo carismático?
Antiguamente había una blasfemia contra el Espíritu Santo. Era la blasfemia de negar la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor hacía milagros, los judíos decían que Él hacía milagros por Belzebú. O sea, y el Señor dice que que todo le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia en esa época era negar que el Espíritu Santo hacía ciertas cosas. Pero la blasfemia hoy contra el Espíritu Santo no es que se niega que el Espíritu Santo haga ciertas cosas, sino es que se le atribuye al Espíritu Santo ciertas manifestaciones que bíblicamente no son del Espíritu. ¿Sí ve la diferencia? Hermanos, ¿será que podemos pensar con lo que vamos a ver? Con estas preguntas estamos despertando nuestra conciencia. ¿Que el movimiento carismático tergiversó la obra del Espíritu Santo en algo que no es? Las doctrinas y los comportamientos extraños se han convertido tan comunes en ciertos movimientos que ya parecen lo normal. Las prácticas no bíblicas, como hablar galimatías, o sea, palabrerías sin sentido, caer de espaldas al suelo, reírse sin control, retorcerse en el piso, son vistas como elementos que hacen parte del mover del Espíritu. Hoy tú entras a YouTube y hay una colección interminable, hermano. Es que yo tengo videos, documentales por montones en la página que nos muestran una cantidad de terribles tonterías carismáticas que se hacen hoy en nombre del Espíritu Santo. Congregaciones enteras haciendo el baile del Espíritu Santo. Gente siendo llamada a inhalar el Espíritu Santo. Gente estimulada a la euforia en nombre del Espíritu Santo. Sí, hoy se habla hasta de, la esposa de Guillermo Maldonado dice, respira profundo porque así se estimula el Espíritu Santo. Entonces comienzan a respirar de cierta manera y a tener ciertas manifestaciones. No parece la obra del Espíritu Santo, sino pareciera que estuvieran consumiendo algún tipo de droga. Retorcerse en el piso, son vistos como cosas normales. Todo esto vergonzoso y sin sentido se le atribuye hoy a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo podemos quedarnos callados y cómo podemos participar en ciertos asuntos que son tan extraños a las Escrituras? ¿Cómo el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras puede llevarnos a semejante descontrol y a participar de semejante desorden que surge en muchas iglesias? Hermano, hoy ciertos movimientos y ciertos predicadores hablan del Espíritu Santo de esta manera. Es que es como una corriente eléctrica, una sensación de hormigueo electrizante. Dicen muchos, comienza en los pies, pasa por las manos y hasta la cabeza. Y la alabanza hoy en día es así, ¿no? Hoy siento el fuego en mi interior. Viene desde mis manos y comenzamos a hablar de ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos pensar, ¿dónde encontramos tales descripciones descritas en la palabra? ¿Sí? Debemos comenzar a estimular nuestra conciencia. Nuestra preocupación, hermano, no debe ser descabellada. ¿Será que el hormigueo, los trances, los temblores son en realidad pruebas del Espíritu Santo o actividad demoníaca? ¿Sí? ¿Por qué podemos preocuparnos en este asunto de esta manera? Dado al oscuro trasfondo, la falsa doctrina y el énfasis en la prosperidad acompañado de estos fenómenos nos podría llevar a pensar que lo que está detrás no es el Espíritu Santo, sino un espíritu de error. Mira lo que ha pasado, es que es increíble, hermanos. Mira estos asuntos de manera detallada, es increíble. Yo tengo videos que de verdad que quisiera sentar a hablarme y ir poniéndoles videos, pero eso nos alargaría el asunto mucho. Pero si usted quiere, usted puede verlo con sus propios ojos. No solo en la página, sino hay muchos videos en YouTube que hoy nos hablan de esto. Hermano, hoy en nombre del Espíritu Santo se
se hace hasta ataques violentos en las iglesias. Mire, Kenneth Hagin, ¿sí se acuerdan de él? Que él fue el apóstol del movimiento Palabra de Fe, que suplantó a W. Kenyon, ¿sí? Que les robó la doctrina y se hizo el apóstol de este movimiento. Una vez dijo que el espíritu le dijo a él que golpeara a una mujer en el estómago para sanarla porque Dios le había dicho que lo hiciera de esa manera. Rodney Howard, que es otro bien conocido, hay muchos videos de él, dice que una vez le dio una bofetada a un hombre sordo con tanta fuerza que el hombre se cayó al suelo en el nombre del Espíritu Santo. Benny Hill hace que las personas caigan violentamente de una manera regular con la unción de su chaqueta, ¿no? Usted lo ha visto. Una vez una mujer resultó gravemente herida en una campaña de este hombre. Aún así él lo sigue haciendo. Todd Bentley, que es un ex motociclista, de esos que andan en moto, harlista. Él se convirtió a Cristo. Él tiene videos, es uno gordo, calvo, que tiene pinta todavía de ser un motociclista. Él acostumbra a hacer campañas de sanación. Él es muy conocido, yo tengo algunos videos de él. Él cuando va a sanar la gente grita ¡bam! ¿Usted no lo ha visto? Es bien, pero es uno de los grandes en este tiempo, aunque tuvo un bajonazo porque cayó en adulterio. Generalmente la mayoría de pastores de estos movimientos siempre tienen detrás de todo eso problemas inmorales, ¿no? Él una vez estaba diciéndole al Señor que por qué él no se movía en medio de una campaña. Y entonces el Señor le dijo, porque no has golpeado a esa mujer en la cara. Había una señora mayor adorando enfrente de la plataforma y el Espíritu me habló, dice él. El don de fe vino sobre mí y él me indicó, patéale la cara con tu bota de motociclista. Me acerqué más a ella y ¡bam! Tan pronto mi bota se puso en contacto con su nariz, ella cayó bajo el poder de Dios. Y todo esto es atribuido al Espíritu Santo. Yo tengo un video donde lo muestran con una persona con cáncer en el estómago y él lo coge a golpes, hermano. O sea, esto no es... Yo estoy citando varios hermanos que lo citan, pero esto es comprobable, hermano. Hay videos y estos son los que vienen a ungir a los pastores acá, hermano. Estos son los que venden más libros, ¿no? Hermano, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El movimiento carismático dice querer exaltar a la persona a la tercera persona de la Trinidad, pero la gran verdad es que ha convertido la obra del Espíritu Santo en un espectáculo, en un show lleno de descaros, excesos y blasfemias, que cualquiera de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento o profetas del Antiguo Testamento estremecería y arrebataría en contra de ellos. Lo triste de este movimiento es que ha sido la mayor fuerza visible del cristianismo actual. ¿Sí? Lo más terrible es que las iglesias que más crecen, que tienen más miembros, que prosperan más son estos movimientos, ¿no? Debemos preguntarnos, hermanos, si la preeminencia del Espíritu Santo en estos círculos, la preocupación por los dones espirituales, los éxtasis y las profecías nos han llevado a descuidar la palabra. Porque a veces se puede decir y se dice en estos movimientos, yo escuchaba, hay uno que sale mucho en el canal, en un canal cristiano nacional, que se llama, bueno, él creo que es el pastor de Avivamiento de acá de Bogotá. Y el hombre habla mucho del Espíritu Santo. Entonces él decía que cuando uno prepara un mensaje, uno no debería preocuparse tanto de estudiar el tema, sino de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Ese es el lenguaje que se usa hoy muy comúnmente, ¿no? Pero, ¿será que estos puntos son reales o son peligrosos? Hay un hermano que habla de esto y dice, apartarnos del control constante de la revelación escrita pronto nos puede llevar a sumergirnos en subjetividad y en algo personal. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero si no vamos sobre las Escrituras, podemos hundirnos fácilmente y desviarnos en iluminismo o exaltación. ¿Qué es iluminismo? El Señor me reveló. ¿Sí? O sea, yo me salgo de las Escrituras y comienzo a caminar no por lo que dice la palabra, sino por revelaciones del Señor. Y eso lleva a la exaltación porque pone al hombre por encima de la Escritura. Cuando nosotros rechazamos la autoridad del texto bíblico,
podemos poner nuestro movimiento y nuestro movimiento se puede hacer susceptible a todo tipo de engaño doctrinal y abuso espiritual. Y es que, ¿qué es lo que lleva muchas veces a tantos excesos? Los cristianos están buscando constantemente milagros y sucesos sobrenaturales, ¿sí? El pueblo va tras eso y eso hace que se le abra puertas a muchas cosas. Cuando yo voy detrás de milagros y de ver algo extranormal, extranatural, y de irme a encontrar con Dios de una manera mística y busco adorar a Dios sacando la mente de mi adoración, caigo en todos estos errores, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el cristianismo actual. El cristianismo actual parece ser que ser espiritual es dejar a un lado la cabeza. Entonces seguimos a Dios solo por las emociones o la experiencia o lo que sentimos. Entonces sacamos la mente, la razón, la conciencia y es lo que nos liga a la palabra de nuestra devoción. Entonces podemos hacer cosas que parecen es que de verdad cualquier persona, aunque no sea creyente, entra a una de estas iglesias, ve semejante show y piensa, oiga, pero esto ¿cómo puede ser de Dios? Y los cristianos que estamos ahí con el Espíritu en nosotros, no discernimos. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado nuestra mente. Cuando la palabra dice que adoremos a Dios en espíritu, pero también con entendimiento. Dice los salmos, canta a Dios, pero hacedlo bien, con inteligencia. O sea que yo no solo debo cantar o repetir palabras, sino que mi mente debe estar involucrada aún en lo que estoy cantando. O sea, la canción puede tener una melodía hermosa, pero si yo no entiendo lo que estoy cantando, puedo estar cantando cosas que pueden ser fuego extraño. ¿Sí? Que posiblemente algo así era lo que el Señor nos quería mostrar con la historia de los hijos de Aarón. Yo no puedo ofrecer cualquier cosa, sino que mi entendimiento debe estar ligado a mi fe, y mi fe bajo la palabra escrita me va a llevar de una manera adecuada para presentarme a Dios. Pero estos movimientos hicieron la mente del creyente, la echaron afuera y parece que todo lo que es extra, natural, emocional, es lo de Dios, pero uno no encuentra eso en las Escrituras. Entonces, siempre que se habla de estos movimientos, ellos siempre remontan su mover a ciertos avivamientos que han surgido. ¿Usted no lo ha escuchado? Usted escucha hablar y queremos que el avivamiento de Azusa surja otra vez, ¿sí? Entonces, siempre se atribuye este mover a movimientos supuestos del Espíritu en la historia de la iglesia. Uno muy conocido que fue el movimiento de la calle Azusa. Yo hasta tengo, creo que el libro publicado en la página. Y otro movimiento otro avivamiento que fue muy común fue el avivamiento de Inglaterra en 1800, en el siglo XVIII. Este avivamiento estuvo ligado a dos grandes predicadores y teólogos, que fueron George Whitefield y Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tiene un mensaje que ha sido muy conocido, que es pecadores en manos de un Dios airado, un mensaje que fue muy común. Y en la época de estos hermanos hubo un avivamiento tremendo. La gente, hermano, cuando ellos comenzaban a predicar, mucha gente lloraba arrepentida confesando sus pecados. Algunos gritaban de alegría, otros corrían, otros dicen que quedaban tan abrumados que perdían la fuerza y se desmayaban. Entonces este avivamiento fue un avivamiento que tuvo mucha fuerza. Lo diferente de ese avivamiento al de este que estamos viendo, entre comillas, era que este avivamiento habían personas que presidían que doctrinalmente eran muy serias, como estos dos hermanos que citamos. Pero cuando comenzó a haber el avivamiento hubo mucha crítica. Entonces este hermano Jonathan Edwards comenzó a examinar los ingredientes que contenía ese avivamiento, porque comenzaron a darse cuenta que cuando Dios comenzaba a hacer algo, Satanás muchas veces, para destruir lo que Dios estaba haciendo, infiltraba ciertas cosas que no eran del Espíritu, ¿sí? Como cuando está la policía y está la parte que tiene de inteligencia, pero infiltran aún la inteligencia y tiene que haber contrainteligencia en la misma policía. O sea, personas que examinan a los que están en la oficina de inteligencia a ver si son
parte de la policía o son gente infiltrada. Entonces pasó lo mismo en el cristianismo. Ellos vieron el movimiento que Dios estaba haciendo grandes cosas, pero también se dieron cuenta de ciertas manifestaciones que no eran del Espíritu. Entonces este hermano Jonathan Edwards comenzó a tratar el asunto y a enseñar ciertos asuntos que mostraban qué era la evidencia de un verdadero movimiento del Espíritu Santo. Entonces el hermano decía esto, él decía lágrimas, temblores, gemidos, fuertes gritos, agonías del cuerpo, cosa que ellos estaban experimentando, o la pérdida de aún de la fuerza física, no prueban nada sobre la legitimidad de un avivamiento. O sea, tú puedes ver personas llorando, personas gritando. Ellos la veían, personas que se caían al piso porque perdían la fuerza, pero no porque los iban tocando, sino de la predicación o de lo que estaba pasando en momentos de alabanza. Y él decía, eso no es evidencia de nada. Así que él creía que había llegado un tiempo, él no creía que había llegado un tiempo de dones extraordinarios del Espíritu. Entonces ellos se negaron, aún como líderes de esos movimientos, al éxtasis como la prueba de un verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Ellos hablaban de las pruebas reales o las marcas distintivas de una verdadera conversión o de una obra del Espíritu de Dios. Entonces ellos encontraban que había una diferencia a veces entre la evidencia que da la palabra de la obra del Espíritu Santo y las experiencias que ellos mismos estaban viendo en estos movimientos. Estamos hablando del siglo XVIII. Entonces el hermano John MacArthur toma ciertas evidencias que habló Jonathan Edwards para mostrar el verdadero carácter de un avivamiento. Entonces lo que hoy vamos a hacer es ver el primer rasgo de un verdadero avivamiento donde el Espíritu Santo está obrando. Y vamos a compararlo y vamos a ver cómo estos movimientos carismáticos se han desviado de la obra genuina del Espíritu Santo, aunque se le atribuyan al Espíritu Santo, porque parece ser que es incoherente tú atribuirle algo al Espíritu Santo, pero cuando examinas lo que le estás atribuyendo al Espíritu Santo, es contrario a la función del Espíritu Santo según la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a estudiar esto y solo vamos a ver la primera evidencia. Me pareció tan importante que no quisiera hablar de otro asunto. Me pareció tan importante que no quisiera hablar yo tanto, sino voy a citar a varios hermanos. Me pareció tan importante que hoy vamos a dedicarle el primer énfasis. Entonces vamos a leer primera de Juan 4 para comenzarlo. Estamos haciendo como una especie de introducción. Primera de Juan 4:1. Mira lo que decía Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. Mira la advertencia de Juan. Hermano, nosotros somos llamados a ser personas espirituales. Nosotros somos personas que creemos en la Trinidad, personas que creemos en el Padre, personas que creemos en el Hijo y personas que creemos en el Espíritu Santo. Creemos que las tres personas son Dios, participante de la esencia divina, que en ellos mismos habita todos los atributos de la deidad. Creemos que así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Pero el Espíritu que inspiró las Escrituras nos mandó a no creer todo lo que se le atribuye al Espíritu mismo. ¿Sí? Mira lo que está diciendo Juan. Sino probad los espíritus, si son de Dios. O sea, yo no puedo creer todo lo que me digan que es de Dios, sino la misma Escritura me llama a probarlo, a ver si es de Dios. ¿Por qué? Mira que Juan ya veía el asunto desde la época. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, esos son los que Pedro habla que son manchas en vuestros ágapes. Han salido por el mundo, pero como dice Juan en otro pasaje, pero estaban entre nosotros. Y esos son los que Pedro habla que son manchas, o como estamos estudiando, lepra en medio de la casa de Dios. Entonces, la palabra griega aquí, probat, se utilizaba antiguamente en el proceso metalúrgico del mineral a fin de determinar su pureza y valor. Ustedes a veces veían que habían metales que estaban con una mezcla impuros, o sea, oro con otro material. Entonces había una manera de probar para que el oro saliera, ¿sí? Que eso es lo que la Biblia llama probar.
Se probaban con el crisol y el horno, o sea, se sometían a un calor intenso que revelaría y quemaría la escoria sin valor. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, probar cierto tipo de enseñanzas, probar cierto tipo de movimiento, a ver si son de Dios, a ver si es oro o si hay suciedad, escoria en él. ¿Sí? Los creyentes son, hermano, ponga cuidado a esto. El creyente es constantemente estimulado por la Escritura a probar a los ministros, a probar sus mensajes, a probar los principios que apremian o que animan cada una de sus enseñanzas, a discernir qué hay valioso y qué hay falso. Eso es un estímulo que nos da las Escrituras a nosotros constantemente, ¿sí? Mira lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, verso 19. Este es un pasaje que le da mucho equilibrio al asunto. Nosotros, en contraposición con cierto grupo de hermanos, nosotros sí creemos en los dones del Espíritu, nosotros sí creemos en las profecías, nosotros sí creemos en el hablar en lenguas. Solo que también notamos el desequilibrio en ciertos movimientos, el error y la falsedad en ciertos movimientos. Yo pienso que Pablo también creía en los dones. Mira lo que dice Pablo acá en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Será que está hablando Pablo de las profecías del Antiguo Testamento? Porque a veces hermanos dicen eso. O se está hablando de las ciertas manifestaciones de los dones en la iglesia. Yo pienso que está hablando de los dones de la iglesia, porque claramente la iglesia tenía certeza de que las profecías del Antiguo Testamento eran palabra de Dios. Pero Dios también a su iglesia le dio dones, y entre esos dones les dio el don de la profecía. Es más, Pablo dice que el mejor de los dones es el don de la profecía. Y eso no lo podemos quitar de la Biblia porque está. Es más, el Pablo le dice a los creyentes: buscad los mejores dones. Y entre esos habla de la profecía. Claro, mayor que eso es el amor. Pero el hecho de que tengamos amor no quiere decir que no haya manifestación de dones que Pablo viene recomendando que deben haber entre nosotros. Solo que todo eso siempre debe estar bajo el escrutinio de las Escrituras que sostiene la iglesia. Amén. Examinadlo todo. Dice Pablo: cuando haya profetizar entre ustedes, cuando haya profeta entre ustedes, hable uno. No hablen todos al tiempo, porque la palabra no es de sol. Hable otro. A lo máximo hablen 3. Y los demás juzguen. O sea, Pablo no dice que no se haga, pero debe estar siempre examinándose lo que se está diciendo. Examinadlo todo. Si hay algo valioso, ¿qué? Retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, si yo conozco que hay un falso maestro, yo debo abstenerme de todo lo que venga a él. Pero en el ambiente de la iglesia hay una normalidad donde hay un ejercicio normal de los dones. Debe examinarse, debe no menospreciarse y debe retener. Entonces, el primer asunto que Jonathan Edwards hablaba de una evidencia clara de un genuino movimiento del Espíritu Santo, aún él aplicándolo para su época hace 300 años, era un verdadero movimiento del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo, exalta al Señor Jesucristo. Y me pareció tan importante porque este desvío es tan sutil, hermano, que es importante que nosotros lo conozcamos. Miren, una verdadera obra del Espíritu Santo exalta a Cristo. A diferencia de los falsos profetas, las personas que están verdaderamente llenas del poder del Espíritu Santo le dan énfasis a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, una verdadera obra del Espíritu Santo se enfoca en el Salvador. Pablo decía esto: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, ni nuestras experiencias, ni lo que somos, ni lo que hacemos. Pablo decía: me he propuesto de todo corazón solo hablar una cosa, a Jesucristo y a crucificado. El mensaje de las Escrituras es Cristo, su obra y su glorificación.
señalándolo a Él, a nuestro Señor Jesús, de una manera precisa, preeminente, que lo exalta. Los falsos profetas, por el contrario, disminuyen y distorsionan la verdad acerca de Cristo. La gloriosa, miren, esto es importante, hermano, la gloriosa prioridad y obra principal del Espíritu Santo es guiar a las personas al Señor Jesucristo, no a Él mismo. Cualquier movimiento que hace énfasis en el Espíritu Santo y hacia un lado la persona del Hijo de Dios está quitándole la principal función al Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Juan 16. ¿A qué venía el Espíritu Santo? ¿Cuál era la labor del Espíritu Santo? Míralo como lo dice Juan. Juan 16, verso 13. Mira cómo lo dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay espíritus de error, hay espíritus falsos, hay espíritus que no debemos creer. Juan decía, no creáis todo espíritu. Pero el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ¿quién? El Espíritu Santo. Él me glorificará, hablando el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la obra principal del Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios. Siempre Él está enfocado en el Salvador. Cualquier ministerio o movimiento que le da poder o que le comparte la gloria que el Espíritu quiere llevar al Hijo, al Espíritu Santo, está entrando en contraste con lo que Él vino a hacer. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? El énfasis, la persona y la obra de Cristo no es la característica definitoria del movimiento carismático. En cambio, este movimiento ha quitado el lugar central de Cristo y ha puesto una caricatura llamada bendición, o ha sobresaltado los dones del Espíritu Santo. Entonces ya no somos la iglesia cristiana, sino, nomás el nombre lo dice, ahora somos la iglesia carismática. O sea, ya no el énfasis de la iglesia es Cristo, sino los dones del Espíritu Santo. Ya no oramos y exaltamos a Cristo, ya no proclamamos a Cristo, sino oramos al Espíritu Santo. ¿Tú en dónde encuentras a los creyentes del Nuevo Testamento orando al Espíritu Santo? Tú encuentras a los creyentes en el Espíritu y siendo guiados por el Espíritu a orar al Padre en el nombre del Hijo. Tú no encuentras a los cristianos del Nuevo Testamento cantándole canciones al Espíritu Santo. Tú encuentras a los creyentes del Nuevo Testamento siendo guiados e impulsados por el Espíritu a cantar y a glorificar al Hijo de Dios, y tal vez orando para que el Espíritu los ayude a hacerlo de una manera clara y real. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Pero se ha quitado a Cristo y su prioridad de nosotros, y se nos ha enfatizado en un espíritu que no es el Espíritu Santo, porque Él viene a glorificar al Hijo. ¿Sí ve que esto es muy sutil? Pero quitó la mirada del pueblo de Dios de Cristo y lo ha puesto en una imagen distorsionada de la obra del Espíritu Santo y desequilibrada. Miren, hermano, autores carismáticos como Jan Hayford, David Moore afirman: en el popurrí pentecostal solo hay una cosa y es la misma para todos: la pasión que debemos tener por experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy los libros bestsellers son estos: Buenos días, Espíritu Santo. ¿Sí? Hoy los bestsellers es un tiempo a solas con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el énfasis. Todo es al Espíritu Santo. Pero mire, hermanos, tal énfasis en la tercera persona de la Trinidad es lo que define este movimiento. Irónicamente, ellos celebran una prioridad inadecuada, una prioridad que no encuentras en las Escrituras. Con el pretexto de honrar el Espíritu Santo,
Los carismáticos o estos movimientos ignoran el verdadero propósito del ministerio del Espíritu, el cual es llamar la atención de todas las personas a Cristo. Hay algo en teología que se llama la Trinidad, bueno, algunos hermanos lo han llamado así, la Trinidad esencial y la Trinidad económica. ¿Qué es eso? La Trinidad esencial es Dios en sí mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, siempre ha existido. El Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Espíritu. Ninguno es mayor o menor. En esencia ellos todos son iguales. Desde antes de la creación. Eso es la Trinidad esencial. Eso es Dios en sí mismo. Pero hay algo que se llama la Trinidad económica. O lo han llamado así. ¿Qué es eso? La Trinidad manifestándose y tomando ciertos roles en el trabajo de Dios. Por ejemplo, el Padre no se hizo visible. El Padre es aquel que es invisible. El Hijo es en la imagen del Dios invisible. O sea, al Padre nadie le ha visto jamás. En cambio, el Hijo constantemente se estuvo manifestando en la historia del pueblo de Dios hasta que llegó el momento y se encarnó. El Padre está arriba, el Hijo fue enviado. Entonces, aunque el Padre y el Hijo son iguales, el Padre tomó la función de enviar y el Hijo tomó la función de ser enviado. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y en esa Trinidad económica, el Hijo hizo una obra. Después de que el Hijo hizo una obra, Él iba a enviar a otro. Entonces Él vino, hizo su trabajo y ahora vendría otro. ¿Cuál es ese otro? El Consolador. Y el Espíritu vino a hacer una obra. Amén. Ellos son en esencia Dios mismo, pero en funciones cada uno tiene un rol. ¿Sí lo estamos entendiendo? Es como lo que decimos a veces del hombre y la mujer. La mujer y el hombre en esencia y en naturaleza son iguales. ¿Sí? No es que el hombre sea mayor o mejor que la mujer, solo que el hombre tiene unos roles y la mujer tiene otros roles. En la economía de Dios, Dios el Padre quiso exaltar al Hijo. Quiso darle un nombre sobre todo nombre. Y en ese propósito el Espíritu Santo viene a trabajar con nosotros para no glorificarse a sí mismo, sino glorificar al Hijo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no sea Dios y que como Dios no merezca honra y gloria y hasta alabanza. Pero en el propósito de Dios, el Padre le encomendó y el Hijo al Espíritu Santo venir con unas funciones específicas. ¿Qué leímos en Juan? Darnos conocimiento de la verdad. Enseñarnos las cosas que están por venir y glorificar al Hijo. Entonces yo no puedo quitar el énfasis que Dios en Trinidad y en soberanía estableció. El Padre quiso glorificar al Hijo. Amén. Entonces el problema del movimiento carismático es que quitó la prioridad, hermano, y puso al Espíritu Santo en un lugar que Dios mismo ni siquiera le dio en su economía. Mira lo que dicen algunos pastores muy conocidos, hermano, pastores serios. El deseo, Steven Lawson, ese sale mucho en internet. El deseo del Espíritu Santo es que nos centremos en Jesucristo, no en sí mismo, no en Él mismo. Este es el ministerio principal del Espíritu. Él nos está apuntando a Jesús, llevándonos a Cristo cada vez con más claridad. Cuando el Espíritu Santo se convierte en un fin en sí mismo, entonces malentendemos su ministerio. O sea, Él no es un fin en sí mismo. Él viene con la función de llevarnos al Hijo. Él apunta al Hijo. Él nos está siempre mostrando y direccionando al Hijo. ¿Sí? Dentro de estos círculos carismáticos, el enfoque adecuado con Cristo está opacado por una preocupación. Solo dones espirituales y poderes sobrenaturales. Allá el énfasis es eso. Pasa tiempo con el Espíritu, los dones del Espíritu. Si no hablas en lengua no eres cristiano. Si no hay poder sobrenatural, Dios no está involucrado.
Escuche el típico carismático y usted podrá pensar que la obra del Espíritu Santo es para manifestarse a sí mismo y llamar la atención a sus propios actos. En palabras de Kenneth Holmes, que era un pentecostal antiguo, él decía de esto de las iglesias carismáticas de hoy en día: están centradas en el Espíritu. Esas eran las palabras de él. Están centradas en el Espíritu en lugar de Cristo. Al reflexionar él sobre sus propias experiencias en el movimiento de ciertos fenómenos, y él habla especialmente de ser derribados por el Espíritu, este hombre observaba, este pastor Kenneth Holmes, él decía: en cada caso fueron presentados a nosotros como el mover soberano del Espíritu y una forma de recibir el poder del Espíritu Santo. El logro de estas experiencias, o lo que constantemente nos hablaban en estas experiencias, era esto: cedamos al Espíritu, liberemos el poder del Espíritu en nosotros, sintamos su presencia y su unción moviéndose en nosotros, escuchemos su voz nueva y escuchemos su voz fresca. O sea, siempre está centrado en el Espíritu. Escuchemos, sintamos, liberemos, ¿sí? Refresquémonos. Jesús fue relegado, él decía, a un segundo plano mientras tratamos de tener una nueva experiencia del Espíritu. Y es que es verdad, hermano, yo llevo años siendo, no muchos, pero llevo años siendo, y fui a varias iglesias porque tengo familiares pastores en iglesias de estas, y iba a eventos. En mis primeros años iba a conciertos, iba a muchos casos, y yo no me acuerdo de una predicación centrada en Jesucristo. Hermano, la mayoría de personas que yo conozco cristianas que han salido de iglesias carismáticas no te podrían explicar lo que es la Trinidad. La mayoría de las personas que vienen de iglesias carismáticas no te podrían explicar qué es la redención, qué es la justificación, qué es nacer de nuevos. No te lo podrían explicar claramente por la Biblia. La mayoría de personas carismáticas que yo conozco no te podrían explicar qué es la salvación. No saben si se pierde, si no se pierden. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de salvación? Porque su evangelio ha perdido tanto la prioridad de Jesucristo que ellos ni lo entienden. Ellos consideran a Jesucristo como un Salvador, pero no entienden con exactitud y con profundidad para qué vino Jesucristo. ¿Sí? Entonces está hablando a toda hora de tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero la verdadera experiencia del Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Entonces ese es un gran problema. Se quitó la prioridad con una falsa apariencia de espiritualidad. Como dice este hermano, dejamos a Jesucristo en un segundo plano mientras tratamos de tener una experiencia con el Espíritu Santo. El resultado de esto, ¿qué ha sido? Usted lo puede ver, hermano. Usted solo necesita prender el televisor, usted no solo necesita ver un video en internet. El resultado de esto, ¿qué fue? Se torció el evangelio. Se hace un llamado excesivo a las emociones. Porque como se habla, sí, como algunos predicadores de estos hablan que ser lleno del Espíritu Santo es sentir un cosquilleo, un temblor. Entonces se lleva a los cristianos a ser sensacionalistas, o sea, a las sensaciones, a sentir. Cuando usted escucha un mensaje, sí sintió, sí. Todo es el alma, todas las emociones. Y acompañado de una orquesta, o sea, de un ambiente bastante cargado hacia las emociones, música. Aún los mismos lugares hoy en día, las iglesias mantienen hasta las luces, ¿sí? Usted ha visto que hay todo un juego de cosas para tratar con las emociones de las personas. Todo es manipulado, todo, porque se le atribuye al Espíritu Santo eso. Entonces, y también se exageran las expectativas. ¿Por qué se exageran las expectativas? Porque las personas ya no vienen a escuchar un mensaje sencillo en la palabra, sino ellas quieren ver algo extraordinario.
Un predicador extraordinario causando cosas extraordinarias en las personas, ¿sí? Haciendo llover oro del cielo, haciendo que las personas caigan. O sea, las personas quieren y buscan algo espectacular. Y cuando escuchan un mensaje sencillo de las Escrituras, tal vez centrado en algunos pasajes, para ellos no es tan no está Dios ahí, no está el Espíritu, porque se acostumbró que lo del Espíritu toca las emociones y es extraordinario. Así nuestra mente y nuestro entendimiento quede vacío. ¿Sí? Se nos habló del poder sobrenatural, plenitud del Espíritu. Y todos estos asuntos quitaron de la vista del creyente a Jesucristo. Un autor habla de esto. Él dice: muy fácil llegar a emborracharse con el poder de Dios, obsesionarse con lo milagroso, fijarse en los dones del Espíritu y perder de vista a Jesucristo. Qué frase, hermano. Esas frases a mí me parecieron tan tremendas. Hermano, mire, vamos a repetirlo otra vez. Es muy fácil llegarse a emborrachar con el poder de Dios, a todas a sentir. Hay gente, yo tengo videos, hermano, que mujeres comienzan a hablar y no pueden tener la cabeza quieta. Y hacen unos movimientos, sacan la lengua de una manera que uno dice... Están detrás de esas cosas que tú ves y comienzas a ver cosas extrañas. Se fija, o sea, yo no digo que no hayan dones del Espíritu, pero la fijación es solo los dones. Hermano, y tú notas eso cuando comienzas a viajar. Uno comienza a viajar y visitar hermanos. Y cuando tú te encuentras hermanos que vienen de este contexto, la pregunta siempre es: hermano, háblenos de los dones espirituales. Sí, esa siempre es la pregunta, porque hay tanta fijación en el asunto que se perdió todo el consejo de Dios, los fundamentos de Dios, y se enfatizó en un asunto que no tiene base bíblica. Y todo esto, lo terrible ha sido que eso nos quitó de la vista al mismo Señor Jesucristo en el proceso. Ronald Buster tiene una razón cuando pregunta: ¿qué tipo de unión produce el movimiento carismático? Él dice esto: es una que sustituye a Cristo por un énfasis en el Espíritu Santo. Él resume este movimiento de esta manera. ¿Sí? Es algo que sustituye a Cristo y pone al Espíritu Santo. Hermano, aún autores carismáticos, en algunos momentos de sinceridad, hay algunos que llegan a un momento de sinceridad. Digamos, hay unos muy famosos de 1900, de mitad del siglo XX, que eran de esos famosos televangelistas. Algunos terminaron en la cárcel por escándalos de corrupción, malversación de fondos, ¿sí? Algunos terminaron porque cuando comienza a subir eso, se sube el orgullo y terminan cayendo en cosas terribles. Entonces algunos de estos que cayeron, estando en la cárcel, se arrepintieron y comenzaron a escribir libros que hablaban con sinceridad acerca de lo que ellos veían. Ya fuera del negocio, pues usted ya puede hablar de otra manera. Cuando usted está en el negocio, usted no puede hablar mal de eso, pero fuera del negocio, usted habla de otra manera. Y estos hermanos llegaban a decir eso. Esto, mire, decía: este movimiento está fuera de su balance en su obsesión por experimentar al Espíritu. Mira lo que decían ellos. O sea, se perdió el balance porque se obsesionaron en el Espíritu Santo. Por ejemplo, el pionero pentecostal y patriarca Donald Gill, al final de su vida, lamentó el hecho que después de 75 años de historia, el pueblo pentecostal, decía él, en su gran mayoría, todavía exhibe una obsesión hacia lo emocional, lo espectacular y la búsqueda de señales. ¿Sí? O sea, van tras esas cosas: señales, emociones y espectacularidad. O sea, y es que eso a veces uno invita a hermanos que están en ciertos movimientos: hermano, vaya a una reunión y escucha la palabra. Y cuando él llega sin haber escuchado ni la oración, ni el canto, ni la predicación, llega y mira: no, aquí no está Dios. Porque para él hasta el lugar le habla de Dios, ¿sí? El sonido, las luces, la situación. O sea, él... Y comienza a escuchar a un hermano orando y ver que los otros están en silencio y dice: no, aquí no hay unción del Espíritu. Porque para él la unción del Espíritu es que todos comiencen a orar en desorden. Cosas que la Biblia prohíbe. Que todos comiencen a hablar en lenguas y nadie entienda.
Cuando la Biblia dice, si alguno habla en lenguas, que haya interpretación. ¿Sí? Y comienza a ver, ¿por qué? Porque está en pos de estas cosas. Y cuando no encuentra eso, para él no está el Espíritu de Dios allí. Hermano, el Espíritu Santo llama la atención no a sí mismo ni a los hombres, sino que enfoca toda la atención en el Señor Jesucristo y lo que Dios ha hecho en Él y mediante Él. ¿Sí? Ese es el foco del Espíritu Santo. Un hermano decía, la conclusión es esta: los carismáticos desean centrar la atención en el Espíritu, o bueno, él dice, una suplantación de Él. Sin embargo, el Espíritu desea centrar la atención en Cristo, como el Señor le dijo a sus siervos en el aposento alto. Él sería enviado en mi nombre para recordar mis enseñanzas y dar testimonio de mí. ¿Sí? El Espíritu no habla por su propia cuenta, ni para glorificarse ni exaltarse él mismo, ni llama la atención para sí mismo, más bien desea glorificar al Hijo. Hay un famoso puritano, el hermano Matthew Henry. Él dice esto: el Espíritu Santo no vino a erigir un nuevo reino. Qué frase, hermano. Sino a glorificar a Cristo. Qué frase, hermano. Esa frase deberíamos colgarla. El Espíritu Santo no vino a erigir un nuevo reino, hermano. Él vino a glorificar a uno que ya había sido ungido, al Hijo de Dios. Un hermano, el hermano Kevin DeYoung, describió el papel y la obra del Espíritu Santo de esta manera. Exaltar a Cristo es la obra del Espíritu. El enfoque de la iglesia no está en la paloma, hermano, sino en la cruz. Qué frase, hermano. ¿No? Esa es la forma adecuada que actuaría el Espíritu Santo. Qué frase, ¿no? El enfoque de la iglesia no está en la paloma, hermanos. Está en la cruz. A eso vino el Espíritu Santo. J.I. Parker afirma: el mensaje del Espíritu Santo para nosotros nunca es, porque ese es el título de los libros hoy en día, mírame, escúchame, ven a mí, conóceme. Esa no es la voz del Espíritu en las Escrituras, sino siempre es: mira a Cristo, observa su gloria, atiéndele, escucha su palabra, ve a Él y ten vida, conócele, saboréale, vívele, disfrútale, obedécele. Pero hoy es a solas con el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, siempre es allí, pero la obra del Espíritu es a buscar a Cristo, ¿no? Hermano, una persona llena del Espíritu es una persona que está constantemente buscando a Cristo. Leamos 1 Corintios 12, verso 3. Dice, por tanto, 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? El Espíritu nos lleva a glorificar al Hijo. El Espíritu obra en la iglesia, y no solo en la iglesia, hermanos. Obra en los hombres para que puedan ver a Jesús como Señor, reconozcan su autoridad y se sometan a su voluntad. Esa es la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, se predicó la palabra, ¿sentiste algo? Sí, yo hasta lloré. Pero deberíamos preguntarle, ¿quién es Jesús para ti después de lo que has escuchado? Jesús es mi Señor. Yo ahora quiero vivir para Él. Yo quiero entregarle mi vida a Él. Yo quiero que Él sea todo para mí.
Sí, la pregunta es, ¿qué está haciendo el Espíritu en ti? ¿Te está llevando a ver a Cristo glorificado o te está llevando a sentir ciertas cosas? Y mira lo más tremendo, muchos de los que sienten en alabanza en ciertas situaciones salen y siguen viviendo como unos sinvergüenzas. Jesús no es su Señor. Pero el que tiene una obra genuina del Espíritu Santo aprende cada día a decirle: Señor, tú eres todo y yo quiero que mi vida sea para ti. ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque esa es la obra del Espíritu, glorificar al Hijo y hacérnoslo ver como nuestro Señor. Pero cambiamos eso a ciertas experiencias sensacionales o emocionales en nuestra vida religiosa, que no transforman, hermano. Como un hermano decía, un hermano muy conocido decía, la obra del Espíritu no es que tú hables muchas lenguas, porque los corintios hablaban muchas lenguas y eran carnales. La obra del Espíritu es que tú aprendas a controlar tu lengua. O sea, a que seas gobernado y gobiernes tus miembros. Pero a veces los que hablan lenguas, no. Y no está mal hablar en lenguas si el Señor te dio el don, hermano. Pero ¿cuál es nuestro énfasis, nuestra centralidad? Por eso les decía hoy que hoy no quisiera hablar de otras cosas, porque esto me parece tan importante, hermano, que ya no más la centralidad del mensaje nos habla en qué estamos creyendo y qué estamos siguiendo. ¿Cuál es nosotros podemos decir como Pablo, predicamos a Cristo y este crucificado? ¿O cuál es nuestro énfasis? Filipenses 2, verso 9, dice: por lo cual, hablando de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y saben cómo he llevado eso a cabo en la vida de cada persona? Por obra del Espíritu. Esa es la labor, que toda rodilla se doble delante del Hijo y confiese que el Hijo es el Señor, que Jesucristo es. Y eso es lo que hablábamos ahorita, eso es la Trinidad económica, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en este tiempo para que el Hijo sea exaltado. Amén. Ya el Padre hizo una labor, el Hijo vino, hizo su obra y dijo fue consumado. Ahora la obra del Espíritu Santo es llevarnos a tener certeza de eso. No estamos ofendiendo al Espíritu Santo, no estamos agrediendo a la persona que es digna por cuanto es Dios mismo, sino que le estamos dando el lugar debido a la obra que Él vino a hacer, encomendada por el Padre y el Hijo. Amén. Por tanto, hermano, una verdadera obra del Espíritu dirige a la gente en primer lugar a exaltar a Cristo como soberano y a poner su atención, y esta frase también es importante, y su afecto en Él. El Espíritu nos lleva a poner nuestra atención y nuestros afectos en el Hijo. ¿Sí? El Espíritu, esta frase también es importante, hermano. El Espíritu resulta más glorificado cuando honramos al Hijo, porque Él ha cumplido su verdadera función. Qué precioso, ¿no, hermano? El Espíritu resulta más glorificado cuando honramos al Hijo, porque Él ha cumplido su función. Y el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? No que prosperemos o que tengamos grandes cosas. El propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no solo dirige nuestra atención al Señor Jesús, sino que otra de las grandes labores del Espíritu Santo al llevarnos al Hijo es que somos transformados a su imagen. Amén. Míralo como lo dice 2 Corintios 3, verso 18.
Dice, 2 Corintios 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. O sea que el Espíritu del Señor nos lleva a Cristo, exalta a Cristo, glorifica a Cristo, revela a Cristo en nuestras vidas para que yo le pueda contemplar. Y en la medida que yo le estoy contemplando, soy transformado a su semejanza. Qué precioso, ¿no? Hermano, ¿qué debe provocar el Espíritu cuando nos revela a Cristo? Que nosotros seamos como Él, ¿sí? Nosotros, hermano, y tú no veías al Señor revolcándose en el piso. Tú no veías al Señor haciendo cosas extrañas. Hay un estudio de un hermano que es psiquiatra, se me va el nombre en este momento, que él hace un análisis de la personalidad de Cristo, ¿sí? Él analiza el comportamiento de Cristo. Tiene como 5 libros, es que no me acuerdo el nombre, es un autor conocidísimo. Y el hombre hace un estudio de la psicología de Cristo y dice que él encuentra en Cristo el parámetro de una persona tan estable como no la ha habido otra en la historia. Una persona que al enfrentar la traición, al enfrentar las circunstancias difíciles, aún la cruz, mantenía una sobriedad y un entendimiento que no caracteriza a casi nadie. Generalmente las personas cuando están en ciertas pruebas, su mente, su manera de pensar y de razonar es desequilibrada. Pero Cristo era tan enfocado, tan claro, sus palabras tan claves, tan puras, que hacía su personalidad, porque él analiza eso, su personalidad, el hombre más extraordinario del mundo. Él como psiquiatra hace ese análisis y dice, como Cristo ninguno. Pero nosotros hemos vuelto el cristianismo no algo de un hombre glorificado a nuestro Señor Jesús, sino algo como irracional, como extraño, ¿no? Es que hasta uno mismo cuando pone ciertas iglesias cristianas y ve ciertas cosas, uno dice, no, pero por Dios, Cristo no es así. Yo el Señor que veo en las Escrituras es la glorificación del hombre, es el hombre hecho perfecto, con todas sus capacidades, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Es Cristo, es el nuevo hombre. Pero nosotros hemos vuelto la vida cristiana algo tan espiritual que pasa los límites de la razón, del equilibrio, de la sobriedad, ¿o no? Hermano, cuando tú ves un cristiano revolcándose en el piso como un animal, ¿qué puedes pensar de eso? Y se lo atribuye al Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender, hermano? Hay personas que pueden caer, pero pueden que caigan de su vergüenza por sus pecados, hermano. Que caigan al piso y se humillen, hermano, pero por la clase de vida mundana que llevan. Que caigan al piso y se humillen por la irresponsabilidad como ellos viven, cómo han vivido, cómo andan delante de Dios. Que caigan al piso y lloren, porque deberíamos llorar por esas cosas, hermano. Pero no porque estamos siendo llenos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu ama y glorifica a Jesús, hermano. Quiere seguirle, quiere servirle, quiere honrarle, quiere entregarse por Él, porque está llena del Espíritu. Cuando hablan dones, esos dones y esa interpretación tienen como fin lo mismo, glorificar al Hijo. ¿Sí? Cuando se da una profecía verdadera del Espíritu, tiene como fin reargüirnos, exhortarnos en algún asunto en el que estamos siendo descuidados en torno a Cristo. No dejemos que nada nos quite ese enfoque, hermano. Porque aún a veces entre nosotros queremos hablar más de la iglesia que de Cristo. Nuestro centro, nuestro foco, nuestro fundamento es Cristo. Martin Lloyd-Jones, un predicador muy conocido, muy famoso, él dice esto. Es que hay muchos hermanos, yo quise citar a muchos porque ese es el testimonio de la iglesia, ¿eh? El Espíritu no se glorifica a sí mismo, glorifica al Hijo.
Y él dice, esto es para mí una de las cosas más sorprendentes y notables sobre la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece esconderse y disimularse. Él siempre está, por así decirlo, pero Él siempre está poniendo el foco en el Hijo. Y es por eso que creo, y lo creo profundamente, que la mejor prueba de todas en cuanto si hemos recibido al Espíritu Santo es preguntarnos esto: ¿qué pensamos acerca del Hijo? Él decía eso. No le preguntamos a una persona qué está sintiendo, sino ¿qué piensa usted ahora de Jesucristo? ¿Qué sabemos sobre el Hijo? ¿Sí? No qué sentimos, sino cuánto hemos llegado a conocer al Hijo. Otra pregunta: ¿Jesucristo es tan real para nosotros que nuestro corazón se cae y se doblega y nuestras rodillas van al piso y confiesan que eres el Señor? Esta es la obra del Espíritu Santo. Y aunque Él no es el centro, Él es glorificado cuando cumple esta labor. Él siempre nos está señalando al Hijo. ¿Cuál es el camino de la desviación de estos movimientos? Nos centramos demasiado de una manera no bíblica en algo, y en este caso que puede ser hasta el mismo Espíritu, pero de una manera fuera de las Escrituras. Aislamos las Escrituras y negamos lo que la Escritura dice del mismo Espíritu. Sí debemos darnos cuenta que Él habita en nosotros, que obra en nuestro interior, pero su trabajo es llevarnos al conocimiento del Hijo. Hermano, no se duerma, que imagínate que hubiéramos hecho los 5 puntos que este hermano cita. Hoy estamos haciendo el 1, pero para que le pongamos atención. Un hermano decía esto: si queremos honrar al Espíritu verdaderamente, debemos decir esto. Él habla de Jesús, no de sí. Cualquier énfasis fuera de esto es espíritu de anticristo. El pastor Chuck Swindoll dice esto: resalten esto, al Espíritu siempre glorifica a Cristo. Y va un paso más allá, dice él. Si el Espíritu mismo es enfatizado y magnificado, el Espíritu no hace parte de eso. Cristo es el que glorifica, el que es glorificado cuando el Espíritu actúa. Hay un hermano que dice las señales de un cristiano espiritual. Muéstrame a alguien enfocado en la persona y la obra de Jesucristo. O sea, él dice, yo quiero ver un cristiano lleno del Espíritu. Dice, nunca se cansa de aprender acerca de Jesucristo. ¿Sí? Es porque esa ansia, ese deseo por conocerle más a Él, la pone el Espíritu Santo. Piensa en Él. O sea, el cristiano espiritual siempre está llevando sus pensamientos a Cristo y le exalta. Habla acerca de Él. O sea, el cristiano que está lleno del Espíritu tiene un testimonio. Por Él y a Él, dice, está emocionado, está fascinado, pero con la perfección de su Señor y su belleza. Qué precioso, ¿no? Busca de manera insaciable servirle. Busca de manera insaciable exaltarle. Explora incansablemente la manera de entregarse y de ser usado por Él. Crece cada día y desea cada día más y más ser como Él. Esto es una persona llena del Espíritu Santo. El Señor nos ayude, ¿no, hermanos? Hermanos, concluimos y vamos a seguir, si el Señor lo permite, estudiándolo. Debemos aprender más acerca de lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. De verdad que sí, hermano. Pero de una manera bíblica, de una manera correcta. Debemos enseñar lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Nuestra intención no era hablar en contra del Espíritu Santo, sino hablar lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y debemos tratar de llevar un ministerio bíblicamente definido por la obra del Espíritu Santo. Pero no debemos perder de vista lo siguiente: en la medida que seamos llenos del Espíritu Santo, seremos guiados y enfocados en la persona del Señor Jesucristo. Amén.
Entonces hay un pasaje que dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. O sea, el Espíritu nos lleva a eso. Puesto los ojos, el autor y consumador de nuestra fe. Cualquier movimiento que disuada a los seguidores de esta prioridad manifiesta el hecho de que no está facultado por la persona de la Trinidad, la tercera persona, sino que es un movimiento distorsionado y herético. Amén. Entonces el Señor nos ayude. Comenzamos a hablar del fuego extraño y el falso énfasis del movimiento carismático, que es en esencia quitar a Cristo y hacer un énfasis extrabíblico de la persona y obra del Espíritu Santo. El Señor nos ayude en este asunto, hermano. Yo pienso que nomás este asunto ya nos debe llevar a examinar muchas predicaciones y muchos libros y muchas palabras que parecen muy, muy espirituales, ¿no? Porque sí, a veces se usa un lenguaje muy espiritual, pero que en sí trata un error terrible. Hemos perdido a Cristo. El Señor nos ayuda a volver a Él, a conocerle a Él, y su Espíritu trabajando en nosotros o sea, el Espíritu trabajando en nosotros tiene como fin eso, hermanos. Amén. El Señor nos ayuda a ser personas llenas del Espíritu Santo como las que describía este hermano. Vamos a orar, hermanos. Gracias al Señor por estos temas, por su palabra.